Desde el Observatorio de Derecho Público volvemos a presentar, como ya vamos por 30 ediciones de manera ininterrumpida, el informe Comunidades Autónomas. Eh, 2019 ha sido un curioso año electoral en el que han convivido tres legislaturas. El final de la número 12, una legislatura 13 de transición y el comienzo de la 14 o 14ª. Ha habido dos elecciones generales, las de 28 de abril y 2 de noviembre, y tres elecciones de distinto ámbito, local, en la mayoría de las comunidades autónomas y del Parlamento Europeo. Este año electoral ha producido una parálisis lógica en el Estado autonómico, con mucho tiempo en funciones y en elecciones. No ha habido leyes importantes de impacto territorial, pero el Estado autonómico ha continuado funcionando con cierta normalidad, aunque también ha habido elecciones en varias comunidades autónomas. En lo positivo, la forma de gobierno de las comunidades autónomas es estable. Hay gobiernos de coalición en 13 comunidades autónomas con pactos de investidura o pactos de coalición que funcionan razonablemente bien. Sigue incrementando el déficit y la deuda de las comunidades autónomas, aunque hay algunas, 4 o 5, que tienen superávit, pero el escenario que se vislumbra con el impacto del coronavirus es un incremento muy grave de todo el déficit y la deuda a nivel nacional. Varios intentos de reforma de estatutos o propuestas de reformas de estatutos, en Valencia, en La Rioja, en Cantabria, en Murcia. El informe insistirá en que la reforma del estatuto no puede ser una alternativa a la reforma de la Constitución. Caben reformas en aforamientos, en instituciones de autogobierno, pero el corazón de las competencias es muy difícil de alterar sin la reforma de la Constitución, y esto deberá tenerse en cuenta en la propuesta de reforma que ha hecho el Parlamento Vasco. Ha habido, por último, varias reformas de reglamentos parlamentarios autonómicos con cierto interés, sobre todo la de Castilla-La Mancha, que vuelve a una muy razonable retribución fija y suficiente de los diputados autonómicos. Yo creo que hay dos vías principales. Una es de tipo informal, que es modificación de los comportamientos. Y además eso se puede acordar en los mecanismos de cooperación que existen en el Estado autonómico, como puede ser la conferencia de presidentes o las conferencias sectoriales entre ministros del Gobierno central y consejeros autonómicos. La otra vía formal podría pasar por alguna reforma normativa que obligue en los proyectos de leyes o de decretos desglosar en qué competencias se basan cada uno de sus artículos. Cuatro elementos principales son los que ponemos el acento. En primer lugar, aprender de los sistemas federales mejores que podemos incorporar al sistema de financiación, al régimen de financiación en España. En segundo lugar, cómo conseguir una convergencia entre los modelos de régimen especial y el de régimen común. En tercer lugar, garantizar la entrada de más y mejor gestión tributaria para las comunidades autónomas, por lo tanto una mayor colaboración con la Administración central. Y por último, revisar el nivel de autonomía, la capacidad normativa de las comunidades autónomas y mejorar los elementos de nivelación. De hecho, es normal que a lo largo de estos años aparezcan propuestas de reforma para mejorar algunas cosas que no funcionaban bien desde el principio, para perfeccionar otras. Por ejemplo, ha habido muchas reformas en materia financiera, casi de nivel constitucional, y en cambio la Constitución no contiene los elementos mínimos necesarios para que la financiación no sea un problema, no sea un conflicto cada vez entre comunidades autónomas. Es decir, el informe sirve para generar ideas, difundir aspectos positivos, etc. Y, sin embargo, no se ha llegado a un grado de reforma institucional que recoja estas opiniones más avanzadas, digamos, o más perfeccionistas. Esa es una contradicción que tenemos y que no sabemos resolver, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Pero yo creo que precisamente por ello el papel de la universidad, el papel de los profesores que trabajan en ese informe
es continuar generando esas ideas, esas reflexiones, ¿no?, a medida que van saliendo los problemas. Y otra cuestión es el momento político, ¿no?, en el cual esas ideas puedan ser plasmadas, ¿no?, en reformas del más alto nivel, como puede ser una reforma constitucional, o reformas menores, ¿no?, como pueden ser reformas estatutarias o reformas legislativas, o cambios en líneas jurisprudenciales, ¿no?, incidir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Bien, yo creo que esa es la tarea un poco que cumple el informe, ¿no? Yo a veces tengo la impresión de que esa es la teoría, pero que no acaba de funcionar. Concretamente, no ha habido reformas de calado, y menos bien hechas. Ha habido algunas reformas no siempre bien hechas. Y, por otra parte, hay algunos puntos que parecen evidentes, léase Senado, que no se llevan a cabo, cuando podría haber un acuerdo general para la reforma. En último extremo tenemos un criterio, y es un criterio muy sólido, que es las grandes reformas siempre por consenso. Pero para eso hace falta que las instituciones, los partidos, etcétera, entren en esa dinámica de consenso. Y esa es la dificultad. Evidentemente, ¿no? Pero yo creo que lo que decía antes, ¿no?, nuestra función es aportar elementos, ¿no?, para que el consenso sea posible, ¿no? El problema es que hasta ahora ese consenso no ha sido posible para las grandes reformas institucionales, en las que, curiosamente, normalmente hay acuerdo en que esas reformas son necesarias, pero cuando llega el momento de dar el paso, ¿no?, para plasmarlas en un texto nuevo, aquí el consenso quiebra, ¿no? Efectivamente. El encuentro, titulado Foro de la Autonomía, da pie a una serie de debates entre profesores, juristas, funcionarios y políticos sobre los problemas del Estado autonómico y la manera de mejorar las instituciones.